Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades y tratamos de contar, de narrar, de traer aquí a los invitados que nos ayuden a entender quizás un poco todos estos temas, pero también de alguna manera de contarles y narrarles las historias que para mí son las más impresionantes, maravillosas o que me han tocado de alguna manera en todo este mundo del misterio, de la investigación, de lo paranormal, de lo curioso, porque aquí también traigo datos curiosos. Y sin duda, uno de mis casos favoritos tiene que ver con un caso en Colombia. Un caso en Colombia que además tiene una repercusión a nivel mundial. El caso de un ovni asesino, así lo han titulado durante muchísimo tiempo. El caso de Arcesio Bermúdez. Bienvenidos a Ventana al Misterio. Abro esta ventana al misterio para contarles la historia de Arcesio Bermúdez, un campesino colombiano que vivía en Anolaima, esto es en Cundinamarca, en Colombia, y el 4 de julio de 1969 sucedió un hecho que cambió la vida de él y de toda su familia. Un hecho sin precedentes que después de tantos años ni las autoridades, ni los médicos, ni la ciencia han podido explicar con exactitud qué fue lo que sucedió con Arcesio Bermúdez después de este encuentro con una nave extraterrestre, al parecer, un objeto volador no identificado que dejó marcas en la finca de Arcesio Bermúdez, donde además habían varios testigos. Resulta que en la noche de 4 de julio de 1969, Arcesio estaba junto a varios de sus familiares. Alrededor de 13 testigos hubo esa noche, a las 7 de la noche, entre niños y adultos. Resulta que allí estaba Arcesio con varias de sus hermanas, sus primos y sobrinos. En esta finca todo transcurría de manera tranquila y de repente estos niños empiezan a ver una esfera luminosa en el cielo que poco a poco se va acercando a ellos. Una luz que entre más cerca alumbraba más, y allí empieza el pánico colectivo de estos niños que se encontraban jugando en este lugar, en esta finca. Empiezan a llamar, a gritar por un poco de ayuda de parte de esos adultos que se encontraban en la casa. Dentro de ellos, Arcesio Bermúdez. Resulta que cuando salen los adultos de la casa para mirar de qué se trataba, pues en ese momento aterriza en un campo de moras, un cultivo de moras, una esfera, una nave, un objeto volador no identificado que al parecer aterriza, saca unas patas y se posa sobre ese campo de moras. Inmediatamente, Arcesio, en medio de su pánico, decide acercarse un poco hasta ese objeto para ver de qué se trataba. Y allí empiezan a suceder varias versiones años después, pues algunos de sus familiares aseguran que Arcesio tuvo contacto muy de cerca con esa esfera, con ese objeto volador no identificado, y que además ese objeto pareciera que hubiese lanzado un rayo de luz al cuerpo de Arcesio. Sin embargo, años después,
Muchos de esos testigos cambiaron un poco la versión y hablaron de que sí, efectivamente, Arcesio había ido de alguna manera a enfrentar con su machete de campesino a ese objeto volador no identificado. Sin embargo, aseguran, en el caso, por ejemplo, de Mauricio Génico, que era uno de los niños que estaba allí en ese lugar y que fue testigo, que en ningún momento hubo un rayo que contactara directamente al cuerpo de Arcesio Bermúdez. Pero más allá de las versiones o los detalles exactos de ese evento, el hecho en particular es que efectivamente en esa finca de Anolaima sí aterrizó en horas de la noche un objeto volador no identificado. Y sí sucedió que Arcesio se acercó hasta ese objeto para tratar de entender de qué se trataba, qué era, por qué estaba allí. Pero después de unos instantes de ese contacto frente a frente con ese objeto y Arcesio Bermúdez, este sale disparado, volando rápidamente y se pierde en el horizonte. Un hecho bastante curioso que los dejó a todos atemorizados. Pero el asunto se desarrolla días después. Sin embargo, empieza a sentirse muy mal físicamente. Y así van pasando alrededor de 3 días. Ya al tercer día, una de sus hermanas, llamada María Cristina Bermúdez, le dice a Arcesio que esto no puede seguir así y lo lleva hasta un centro de salud, hasta el centro de salud cercano de Anolaima. Es tanta la gravedad de este hombre que lo trasladan inmediatamente hasta Bogotá para que sea atendido. Empiezan a hacerle exámenes y no encuentran explicación, sobre todo por una condición en particular que tenía el cuerpo de Arcesio Bermúdez, y era que presentaba una temperatura absolutamente baja. No la podían controlar, pero tampoco sabían a qué se debía esta temperatura tan baja. Y allí salta toda la información, salta el hecho como tal a los medios de comunicación, pues resulta que Marina Franco, prima de Arcesio Bermúdez, quien había estado allí el día que sucedieron estos hechos, le dio por contarle al médico que lo estaba atendiendo y le dijo algo así como: eso debe ser el bicho ese. El médico, muy asombrado, le pregunta a Marina qué estaba hablando. Y Marina le cuenta lo que sucedió. Esa esfera, esa figura de forma esférica que aterrizó esa noche en su finca en Anolaima, que además había tenido una especie de contacto con Arcesio Bermúdez, que había durado entre 12 y 15 minutos este evento. Según Marina, era eso, ese contacto que había tenido Arcesio Bermúdez, el que lo había dejado de alguna manera con estas dolencias físicas. El médico, asombrado de lo que estaba escuchando, pues lo que decide hacer es comunicarle a los medios de esta situación tan particular, y allí se desata todo un boom mediático. Los medios van en búsqueda de los familiares, de los niños que estuvieron allí siendo testigos, los entrevistan, pero además le piden a los familiares que acepten que estos niños sean llevados a unas terapias de hipnosis para poder entender qué era lo que había sucedido. Y es allí cuando salen figuras como estas. Estos fueron los dibujos que retrataron los niños de ese entonces, explicando qué era lo que habían visto. Y contaron a esos medios de comunicación que esa luz empezó a mostrarse como si fuera una estrella y poco a poco se acercaba a ellos, y ahí fue donde estos niños entraron en pánico y empezaron a pedirle auxilio a sus familiares adultos.
Marina Franco también atestiguó que de ese objeto salió una luz que ella calificó como si fuera una especie de luz ámbar y que soltó un impacto sobre Arcesio Bermúdez. Pero allí no paraba todo. Resulta que 5 días después de que Arcesio estuviera internado en este hospital, fallece. Fallece sin ninguna explicación. Los médicos no saben dar con claridad una razón por la cual Arcesio muere en el hospital, además con una hipotermia que nunca pudieron controlar. Se dice que más o menos su cuerpo estaba a unos 27 grados, una temperatura casi que insostenible en un cuerpo humano. Pero además, quien atendió a Arcesio Bermúdez era el médico llamado César Esmeral, un médico bastante reputado para la época, que luego resulta convirtiéndose en ministro de Salud de Colombia. Y con este caso particular que él mismo asegura no puede explicar. Adicional a esto, el médico, cuando es también interrogado por los medios de comunicación, asegura que no solamente estaba el tema de la temperatura de Arcesio, sino un dato bastante extraño, y es que la orina de este hombre era como una especie de leche, que no sabían tampoco explicar bajo ningunos exámenes ni procedimientos que le hicieron durante estos 5 días a qué se debía ese comportamiento de su cuerpo. Finalmente, este médico declara la muerte de Arcesio Bermúdez como un shock traumático. Bastante curioso porque no saben dar una explicación con claridad, pero por el hecho que ya su hermana y su prima habían comentado, pues dijeron que se debía precisamente a esta situación. Pero ahí no para la historia. Después de ello, después de este fallecimiento, empiezan no solamente algunas universidades, sino que aseguran los familiares que llegaron personas extranjeras a pedir que le dejaran hacer una autopsia al cuerpo de Arcesio Bermúdez para estudiarlo, porque era materia de investigación y además podrían ayudar a la ciencia. Sin embargo, estos no accedieron y decidieron enterrar a Arcesio Bermúdez en el cementerio central de Bogotá. Pero después de esto llega toda la conspiración alrededor de esta historia que ha impactado no solamente a Colombia, sino al mundo. Y antes de contarles un poco acerca de las hipótesis de lo que sucedió con el cuerpo de Arcesio Bermúdez, yo quiero que ustedes le presten atención a estos pequeños fragmentos de entrevista a Mauricio Génico, quien es en ese entonces, en ese 4 de julio de 1969, era tan solo un niño y fue testigo de ese evento, de esa noche, a las 7 de la noche en Anolaima. Tuve la oportunidad de entrevistarlo hace algunos años y esto fue lo que él nos contó en ese entonces. Y este objeto se vino hacia nosotros, a donde estábamos, los 4 primos, y se detuvo a 30 metros de nosotros en unos árboles, suspendido en el espacio, en el aire, flotando. Estaba Arcesio y el objeto enfrente uno del otro, más abajo de nosotros, parado uno frente al otro, y el objeto había descendido casi o al nivel del piso. Arcesio murió repentinamente. A los 5 o 6 días de todo esto, muere Arcesio. El cadáver de Arcesio había sido extraído del cementerio. Como ustedes lo escucharon, el cuerpo de Arcesio Bermúdez desapareció sin explicación alguna. Mauricio Génico, que ya ha contado esta historia en muchos lugares, en muchas conferencias, en muchos medios de comunicación, resulta en la actualidad ser un poco escéptico sobre la razón
por la cual murió Arcesio Bermúdez. Pues él no relaciona la muerte de su primo con ese contacto o ese hecho del 4 de julio, de ese objeto volador no identificado. Él dice que seguramente sucedió por otra razón. Sin embargo, Marina Franco, familiar de Arcesio y familiar de Mauricio Géneco, sí sigue sosteniendo, además, después de tantos años, que efectivamente este objeto sí lanzó un rayo particular sobre Arcesio y que eso fue lo que llevó a la muerte de este señor. Además, Marina Franco también asegura que personas no identificadas siempre se acercaron a ellos para acceder precisamente al cuerpo de Arcesio, mientras otros que ella identificó como miembros de la Asociación Norteamericana para el Estudio de los OVNIs estuvieron en la finca Nanolaima recogiendo algunos fragmentos de tierra y de césped en la parte en la cual aterrizó este objeto. ¿Qué pasó después? No sabemos. Para ella también sigue siendo un misterio lo que sucedió con el cuerpo de Arcesio Bermúdez. Y las hipótesis alrededor de esto pues empiezan, por supuesto, a hacerse aún más extrañas. Por un lado, algunos de los familiares e incluso muchas otras personas que han investigado este caso plantean que días después de que este hecho se volvió, digamos que tan mediático en medios, llegaron hasta Colombia varios integrantes de lo que supuestamente eran los hombres de negro, o incluso hablaron de personas que venían del gobierno de Estados Unidos en búsqueda del cuerpo de Arcesio Bermúdez, y por eso muchos han planteado durante años que se llevaron el cuerpo de Arcesio Bermúdez para Estados Unidos a hacerle algunos estudios. Otros no tan osados plantean que efectivamente el cuerpo sin duda era importante para el estudio de la ciencia y que quizás alguna universidad decidió acceder a ese cuerpo para hacer algunos estudios. Y la hipótesis un poco más realista, también planteada por algunos miembros de la familia, fue que el cuerpo fue vandalizado y que algunas personas lo sacaron de su tumba en el cementerio central y no volvieron a saber nada del cuerpo de Arcesio Bermúdez. Marina Franco incluso también declaró que cuando fueron a buscar el cuerpo o a exhumar mejor el cuerpo de Arcesio Bermúdez, encontraron en el ataúd un cuerpo mucho más pequeño, más bajo de estatura de lo que era Arcesio, y que habían intercambiado a su primo en ese ataúd. Un caso bastante curioso y extraño, pero que además nos sigue dando muchas más preguntas que respuestas, porque años después César Esmeral, el médico que atendió a Arcesio Bermúdez y que luego se convirtió en ministro de Salud, aseguró que los efectos que habían en el cuerpo de Arcesio Bermúdez y que no habían podido determinar con exactitud, sí estaban muy relacionados con la radiación, con efectos que podrían surgir de un contacto con radiación. Y esto vuelve a abrir el debate sobre si ese objeto lanzó o no un rayo que fuera directo al cuerpo de Arcesio Bermúdez. Sin duda alguna, este para mí es uno de los casos más fabulosos y más misteriosos que no solamente tiene Colombia, sino también el mundo entero. Y se los digo así porque no hay otro en el cual podamos relacionar el tema de un objeto volador no identificado que tiene contacto con una persona y que luego, días después, esta persona fallece. Es un caso realmente auténtico, un caso que marca la parada en todo este tema del tema ufológico
y que además nos deja, como les dije hace un rato, más preguntas que respuestas. Un auténtico misterio que ustedes pues pueden encontrar dentro de toda la historia de la ufología colombiana, que además está llena de casos similares que quizás no conocemos, pero que nos dejan realmente impactados por el asombro y el misterio que hay detrás de ello. Y sigue siendo, después de tantos años, un caso tan interesante porque nunca hubo una explicación, porque no se ha podido estudiar con claridad, porque nunca se permitió que el cuerpo se estudiara y así poder sacar conclusiones sensatas y concretas de este hecho. El caso es que esto sí sucedió, fue real. Un 4 de junio de 1969, este hombre tiene contacto con una nave que viene, al parecer, de otro mundo y días después fallece. El hecho fue real, existió y está marcado en la historia de Colombia, registrado por uno de los periódicos más importantes del país que ustedes pueden buscar rápidamente. ¿Qué opinan de este caso de Arcesio Bermúdez? ¿Ya lo conocían? ¿Lo habían escuchado? ¿Conocen otro caso en el mundo sobre ovnis asesinos? Porque así fue catalogado aquí en Colombia. Pues dejo abierto la cajita de comentarios para que ustedes opinen sobre este hecho sucedido en Anolaima, en Colombia, donde hubo más de 13 testigos y que días después, pues finalmente el protagonista resulta falleciendo tristemente. Así que por hoy cerramos esta ventana al misterio y espero que ustedes sigan compartiendo este video, le den dedito arriba, dejen sus comentarios y me cuenten de qué otra historia quisieran que habláramos aquí. Por hoy cerramos esta ventana al misterio.